años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en El Salvador, en las controversiales medidas que ha emprendido el presidente Nayib Bukele en medio de la pandemia del COVID-19. El gobierno de Bukele fue uno de los primeros de la región en tomar acciones ante el coronavirus, aun cuando no se registraban ni siquiera casos en el país. Emprendió medidas radicales tempranas como cerrar la nación y detener a quienes violen la cuarentena. Detractores aseguran que se tratan de decisiones autócratas que están golpeando a la democracia. El presidente también está en la mira de organizaciones de derechos humanos por ordenar el uso de la fuerza letal contra las pandillas y aplicar la política de mano dura sin precedente en las cárceles del país. El uso de la fuerza letal está autorizado para la defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Hay preocupación porque, claro, hay gobiernos que están tomando medidas, que han tenido que tomar medidas frente al COVID-19, pero ¿hasta dónde pueden tomar esas medidas? ¿Están gobernando por decreto? ¿Están gobernando por Twitter? Eso es lo que vamos a debatir el día de hoy. Está con nosotros César Fagoaga. ¿Está bien el apellido, César? Está bien. Perfecto. Sí. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jefe de redacción de revista Factum, desde el San Salvador, nos acompaña. César, démosle un contexto a nuestra audiencia en América Latina. ¿Cómo es la situación en estos momentos del COVID-19 en el país? ¿Cuáles cifras oficiales se manejan? Bueno, ahorita tenemos una cantidad de contagios que superan los 300 casos. Han fallecido 9 personas en este momento por el COVID-19. Las estrategias que se han utilizado son parecidas a otros países, es decir, el confinamiento de la población. Ha habido cuarentena obligatoria, domiciliaria, para muchas personas. El gobierno de El Salvador cerró aeropuertos muy pronto para impedir que pasajeros que vinieran de China, por ejemplo, o de otros países que comenzaron a mostrar afectación muy pronta, no diseminaran el virus acá. De momento las cifras comparadas a otros países son más bajas, pero están en consonancia con las cifras centroamericanas. Ahora mismo tenemos 377 casos confirmados, 262 de esos están activos y, como decía, ya 9 fallecidos. También es cierto que alrededor de ello hay bastante opacidad de cómo se maneja la información, esta información oficial e incluso la información sobre las víctimas del COVID-19. Las últimas 2 muertes que ha habido en El Salvador, por ejemplo, llaman mucho la atención porque hay reclamos de los familiares de presunta negligencia de parte de las autoridades, gente que no se atendió como se debía en su momento. Pero podríamos decir que esas medidas, César, que se tomaron al inicio y que sin duda también sorprendieron al resto de América Latina, porque aquí en Sudamérica, por ejemplo, había casos más avanzados y apenas estaban tomando esas decisiones. En El Salvador entiendo que no había ningún caso, o tú no me dejas mentir, o había uno y se ordenó el cierre del espacio aéreo y las fronteras. Podríamos decir que esas medidas han funcionado. Esas medidas han sido positivas. No había ningún caso confirmado todavía cuando el gobierno de El Salvador decidió cerrar aeropuertos, decidió confinarse. Yo creo que esas medidas, incluso para la población salvadoreña, han sido muy positivas. Lo que es cierto que ahora, porque no tenemos conocimiento en qué momento se comenzaron a implementar masivamente las pruebas de PCR para detectar el coronavirus, el COVID-19, esa falta de información ha hecho... No sabemos exactamente si en ese momento es que no se tenía porque no se podía medir los casos aún, pero independientemente de eso, yo creo que no hay nadie que diga que eso no fue positivo. De hecho, eso fue muy positivo. Digamos que lo negativo ha venido después. Vamos a eso, a lo negativo que ha venido después, porque sin duda al inicio, desde varios lugares se aplaudieron las medidas del presidente Nayib Bukele frente a cerrar el país y no dejar pues, que los contagios del exterior vinieran. Pero hay un momento de preocupación por las medidas, digamos, extras que se están tomando, César. ¿Cuándo podríamos decir que el presidente se ha extralimitado, ha cruzado una línea donde en estos momentos
¿Qué tipo de medidas o hacia dónde están llevando las medidas del presidente de El Salvador a los salvadoreños? Bueno, yo creo que aquí es bien importante recordar el contexto muy cercano que hemos tenido. A ver, el 9 de febrero el presidente Bukele se tomó militarmente la Asamblea Legislativa, que fue una noticia que fue retomada en casi que todo el mundo, pues, porque se tenía la imagen de este presidente joven, de este presidente moderno, y sin embargo legitimó el uso de una toma militar de otro órgano del Estado. Yo creo que ese antecedente es medular para comprender lo que estamos viviendo ahora mismo. Durante el tratamiento de la pandemia ha habido muchas detenciones denominadas ilegales por la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia en El Salvador. Así las determinó que eran ilegales, y la respuesta del presidente Bukele ante fallos de la Sala de lo Constitucional ha sido que no las cumplirán. Es decir, hay un desacato judicial muy importante que se suma ya al irrespeto que el presidente Bukele había tenido con otro órgano del Estado. Yo creo que estos dos componentes son importantes para hacerle ver a la gente que lo que ha habido de parte del gobierno es un aprovechamiento de la coyuntura para acumular poder. Ha habido una vocación bastante antidemocrática, hay una alergia a la crítica, y hay además una característica muy puntual del presidente Bukele, que es él tiende la falsa idea de comunicación con la población porque tuitea mucho. Claro. Tuitea mucho y entonces mucha gente cree que realmente hay una conversación bilateral, cuando la verdad que es unilateral. El presidente Bukele incluso tuitea y sus funcionarios acatan sin que haya un decreto firmado de por medio. A eso iba, César. Importante para entender, porque claro, en otros países de América Latina también se han tomado medidas fuertes, y medidas que también la ciudadanía ha dicho, bueno, ¿hasta dónde está el tema de la democracia? ¿Hasta dónde está el tema de nuestros derechos? Por lo que tú decías, por ejemplo, detener a gente porque viola la cuarentena, o inmovilizar autos porque violan la cuarentena. Se están haciendo en otros países, pero a lo que yo iba es, ¿se están haciendo vía Twitter o se están haciendo vía decreto también, entre los términos que la Constitución le permite al presidente? Es que ese es el punto medular, Andrea, porque la resolución de la Sala de lo Constitucional fue muy clara. Él dice, no se puede detener a personas que violan la cuarentena en tanto no haya una ley que lo regule. Es decir, no es que no se pueda detener a las personas, el problema es que si vos no tenés una ley para regular una detención, quiere decir que la detención es ilegal. Y la reacción del presidente fue, no voy a acatar la sentencia, y además los magistrados que promulgaron esta sentencia están a favor de la muerte de las personas. Entonces, hay un mensaje maniqueo y falso y bastante perverso del presidente, que cualquiera que no esté a favor de sus designios está a favor de la muerte, cuando ambas cosas no son excluyentes. Lo que pedía la sala, lo que pedían los magistrados es, las detenciones pueden proceder si hay una ley que lo respalde. Eso para cualquier país democrático, porque pues, no vivimos en una jungla, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia de no vivir en una jungla, el respeto de la Constitución. Otra cosa importante que vos mencionabas era que ha habido cosas, por ejemplo, se ordenó un cerco sanitario, que en realidad fue un cerco militar, sobre uno de los principales puertos de El Salvador, el Puerto de la Libertad, y la Fuerza Armada acordonó militarmente todo, después de que el presidente viera un video en Twitter donde había personas circulando libremente. Entonces dijo, vamos a acordonar. Y puso un tuit, ministro de la Defensa, por favor, acordone militarmente el Puerto de la Libertad. Y el ministro cumplió, acató. Es un atentado ante la Constitución salvadoreña, porque la ley manda que haya decretos firmados por el presidente para hacer esto. Pero además, esos decretos tienen que estar acorde a la Constitución. Y eso, para eso tiene que haber un decreto legislativo que lo avale. Es decir, hay un montón de cosas que se está saltando o que se ha saltado el presidente Bukele a la hora de gobernar. O sea, estaba gobernando a través de tweets. Al momento no hemos visto ningún decreto firmado que permita ese encierro militar que se hizo en el Puerto de la Libertad. Ahora, y a eso le sumamos lo de las cárceles. A eso vamos, porque aquí vamos por partes.
No, está bien, porque vamos adelantándonos, porque claro, una cosa son los ciudadanos, otra cosa también son las medidas que se han tomado dentro de las cárceles, y lo ha hecho América Latina, incluso de excarcelaciones que han sido cuestionadas también, pero aquí estamos hablando de otro tipo de medidas que ya vamos a entrar en eso. Ahora, lo que usted decía, César, es importante. Bukele ha sido criticado porque, al igual que su homólogo estadounidense, pues Donald Trump, pues parece que gobierna por Twitter. Para emitir decretos y gobernar, por ejemplo, en medio de esta pandemia, las críticas contra el mandatario han aumentado porque mediante la red social ha emitido medidas económicas, la extensión de la cuarentena, dio la orden de detener a personas que incumplen el aislamiento obligatorio, lo que nos dice César, sin un decreto en mano. Y en este último punto existieron enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, la cual frenó las aprehensiones de quienes violen la cuarentena, y el mandatario pues desestimó la resolución. La Sala Constitucional delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir. El chiste se cuenta solo. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño. Bueno, y así como de polémico es el presidente, revisemos también las medidas que el mandatario pues ha tomado o emitido vía Twitter. El cerco sanitario ha sido impuesto en el Puerto de la Libertad. Nadie podrá salir ni entrar al municipio y nadie podrá salir de sus casas, ni siquiera con causa justificada. Solo se atenderán emergencias de salud, las que serán escoltadas. Se mantendrá así hasta nuevo aviso. El pago por parte del gobierno del 50% del salario de los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas a todo su personal. Así, no solo ayudamos a los emprendedores, sino directamente a los trabajadores que dependen de su salario para subsistir. Prorrogar el pago del impuesto de la renta hasta el 30 de junio y dar cuotas para el pago del mismo, sin intereses ni multas. De esa manera, un dinero que las empresas ganaron el año pasado les servirá para cubrir algunos gastos que tengan en estos tiempos de pandemia. Estamos reconstruyendo toda la red de hospitales, construyendo hospitales rápidos, Tecoluca, Jiquilisco, Comalapa, La Ceiba, y preparando nuestra última línea de defensa. ¿Ahora también les molesta eso? Lo que quieren es que haya más muertos a toda costa. César, antes de incluir a Eduardo Escobar, él es abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana, también desde El Salvador, que nos acompaña. ¿Cómo ha sido la relación o la comunicación del Ejecutivo, en este caso con los gobiernos locales, en estos momentos de pandemia tan importantes? Sin duda, también en otros países de América Latina hemos visto roces, que por qué el presidente toma esta acción, si en cada ciudad es diferente, cada alcalde también pues quiere tomar sus propias decisiones basadas también en sus números, en su curva, en lo que ellos saben de su ciudad, pero al final ese contrapeso es importante, esa discusión entre el Ejecutivo y los gobiernos locales es importante para llegar a acuerdo. ¿Cómo es en El Salvador? ¿Cómo se conversa? ¿Cómo es la conversación? Ha sido bastante contradictorio, porque por un lado, al inicio de la emergencia, muchos alcaldes quisieron hacer algo, poner, por ejemplo, cercos sanitarios, y el presidente los detuvo. Les dijo que eso no era potestad de ellos, sino que nada más del gobierno central. Hay que recordar, hay que decirle a la gente que ahorita mismo no hay gobernadores políticos nombrados, el presidente no ha nombrado, que en el organigrama funcional del Estado sirven para justamente trabajar en acciones de protección civil, y en este caso, como una pandemia, serían de mucha utilidad. No hay gobernadores y por lo tanto eso dificulta el trabajo. Semanas después de haber dicho que los alcaldes no podían tomar ninguna medida al respecto, el presidente varió su estrategia y dijo que entonces sí, que los gobiernos municipales podían hacer cualquier cosa que estimaran conveniente para tratar de ayudar. Aquí viene un problema, porque de nuevo, algunos alcaldes comenzaron a poner toques de queda en sus municipalidades, y esa es también una usurpación de funciones y además una ilegalidad, porque la única, institución autorizada para limitar derechos constitucionales, y un derecho constitucional es la movilización en la Asamblea Legislativa vía un decreto. Esa fue una forma que encontró el presidente como para la responsabilidad sobre posibles o presuntas violaciones a derechos constitucionales no recaídas únicamente sobre él. Una pregunta, ¿en El Salvador hay un estado de emergencia sanitaria? Sí, hay emergencias sanitarias. Ok, pero ¿y eso no le valida al presidente para tomar ciertas medidas? Sí, pero no le valida, por ejemplo, para socavar derechos constitucionales. Para eso tiene que haber un régimen de excepción. Nos acompaña Eduardo Escobar, él es abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana desde San Salvador. Abogado Escobar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto.
Gracias. Usted ya escuchaba a César, nos da pues un contexto de lo que está pasando en El Salvador. Hoy por hoy también en medios internacionales. Aquí le hemos hecho el seguimiento pues a las acciones y a las medidas del presidente Nayib Bukele que preocupan porque unos dicen está socavando la democracia aprovechándose de la pandemia. El presidente Bukele, usted que es abogado, señor Escobar, está irrumpiendo la Constitución, está saltándose la Constitución. Sí, en esta emergencia por la pandemia del COVID, lo que hemos visto lastimosamente en nuestro país es una ruptura del orden constitucional encabezado por el presidente de la República. Y esto puede sonar muy duro, puede ser y en este caso podríamos definir brevemente en qué consiste el orden constitucional. En primer lugar, Eduardo, voy a arreglar el sonido con usted mientras tanto porque lo estoy escuchando cortado. Voy a una pausa mientras tanto y hablamos de El Salvador y las medidas que ha tomado su presidente Nayib Bukele, para algunas inconstitucionales, arropándose en el tema de la pandemia del COVID-19. Ya volvemos. Hablamos hoy en Suma la noticia de El Salvador y las medidas que ha tomado su presidente frente al COVID-19. En temas de cárceles, sin duda es lo que más preocupa. El gobierno de El Salvador extremó las medidas en las cárceles. Por primera vez mezcló reos de las principales pandillas. La decisión fue tomada luego de que en un solo día se contabilizaron 17 asesinatos presuntamente ordenados desde las cárceles. Así se ven las cárceles de El Salvador luego de la orden presidencial. Los reclusos pertenecientes a las principales pandillas, la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18, son obligados a mezclarse y agruparse en las celdas. Todos deben bajar la cabeza y cumplir las órdenes de los guardias. El que se resiste es castigado. Los reclusos forman uno tras de otro, sin derecho a pronunciar una palabra. Los internos en condición de discapacidad también hacen parte del proceso. Las celdas son inspeccionadas con rigor en busca de manuscritos donde hay supuestas órdenes codificadas para cometer crímenes en el exterior. Las autoridades se encuentran en alerta máxima luego de una violenta jornada con 17 homicidios en un solo día, presuntamente ordenados desde los centros penitenciarios. El uso de la fuerza letal está autorizado para la defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. La medida de Bukele no tiene en cuenta las normas de distanciamiento social que rigen en el mundo para frenar la propagación del COVID-19 y se temen consecuencias de salud bajo esas condiciones de hacinamiento. Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que las medidas tomadas por Bukele son extremas y que violan los derechos humanos. También alertó sobre el riesgo de que El Salvador se convierta, abro comillas, en otra dictadura latinoamericana. Nayib Bukele le da licencia para matar a sus fuerzas de seguridad. Todos los días de la pandemia, Nayib Bukele aprovecha para degradar más la democracia de El Salvador, concentrar poder y autorizar violaciones a los derechos humanos. Si Nayib Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto de caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana. Eduardo Escobar nos acompaña, abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Retomo la conversación con usted, señor Escobar. Hablábamos de si el presidente Nayib Bukele, ya lo vemos en el tema de las cárceles, pero en general, en las medidas que está tomando frente al COVID-19, ¿está saltándose la Constitución? Bueno, sí, las disculpas del caso por la mala colección. En este caso, lo que habría que considerar es que el presidente de la República está llevando al país a una ruptura del orden constitucional. Y esta ruptura se puede ver en dos aspectos. El primero tiene que ver con que está queriendo obviar las reglas democráticas para tomar decisiones vinculantes. Es decir, está queriendo obviar ese proceso legal por medio del cual se adopta una decisión política y se vuelve válida. En esa medida, de alguna manera, el presidente está queriendo, por vía de decreto ejecutivo, restringir derechos constitucionales, por ejemplo, cuando la restricción de derechos constitucionales tiene que ser proveída por ley, es decir, goza de reserva de ley. O sea, solo el legislador puede emitir una normativa que implique restringir derechos constitucionales.
no el presidente de la República. Entonces, está queriendo saltarse esa regla democrática de la forma en que se adoptan decisiones. Y lo otro es que está cuestionando y no queriéndose someter a los controles políticos que establece la Constitución de la República. Aquí nos referimos al control que ejerce Sala de lo Constitucional, por ejemplo, con sus resoluciones, que está en este caso reconociendo que hay una violación o una posible violación a derechos fundamentales de los ciudadanos, y por lo tanto la Sala ha respondido con varias resoluciones. ¿Qué son cuáles, abogado? Porque estoy tratando de entender. En otros países de América Latina se han tomado decisiones como, basados sí, con decretos presidenciales, en dictándose emergencias sanitarias, emergencias económicas, de confinamientos obligatorios, por ejemplo, de multas a quienes violen ese confinamiento. En otros países están inmovilizando carros también que estén circulando sin un permiso adecuado, sin salvoconductos que les permitan conducir. Por decir algunas, ¿dónde se está violentando esos derechos en El Salvador, teniendo en cuenta pues, que estamos en una pandemia y, como nos decía el periodista, pues sí hay una ley de emergencia sanitaria? Claro. Pero hay que tener en cuenta algo, que pese a la emergencia, el resto de principios democráticos, de reglas legales no están suspendidas. Entonces, el punto acá es que, como ya lo decía César, se dan detenciones ilegales. O sea, una persona que esté fuera de su vivienda y que no pueda justificar por qué está fuera, lo que estaba haciendo el Ejecutivo era confinarla a un centro de detención. O sea, ellos le llamaban centro de contención, pero era una detención ilegal. Entonces, ahí es donde se ha mencionado que debe de instarse primero esta detención por medio de una ley. O sea, que sea el legislativo el que emita esta regulación y establezca, en este caso, ese tipo de sanción. Pero también hay que considerar algo. Pese a que el legislativo puede emitir una regulación de este tipo, no puede tampoco excederse en esa competencia o en esa facultad de avalar una pena ante un incumplimiento de una cuarentena, por ejemplo. O sea, ahí es donde se ha señalado que esta medida es desproporcional. O sea, no se debe de sancionar de esta forma a una persona, o sea, porque esto es una detención ilegal, solo porque incumpla la cuarentena. Nosotros vemos casos de otros países donde hay multas, por ejemplo, por haber salido sin permiso, sin justificación de su vivienda. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, no, mire, el presidente está obviando este requisito legal, político y jurídico que establece la Constitución respecto de cómo se deben de adoptar las decisiones que van a implicar una limitación de derecho. Y el otro punto breve es que se está resistiendo al control de los órganos constitucionales. Es decir, está rechazando, no quiere cumplir, se burla de las resoluciones de Sala de lo Constitucional en habeas corpus de ciudadanos que han sido detenidos ilegalmente, o de personas que están en estos centros de cuarentena donde no tienen en este momento o no tenían las condiciones básicas para tener un internamiento digno, o que no se les había informado de su estado de salud, por ejemplo. Usted habla de centros de cuarentena. ¿Nos puede explicar qué es eso, abogado? Bueno, el gobierno, cuando comenzó toda la emergencia, comenzó a crear centros de contención, le llamaron, que eran centros destinados para confinar o retener a las personas que tuvieran sospecha de contagio. Por ejemplo, las primeras que estuvieron ahí eran las personas que entraron por vuelos aéreos internacionales, al territorio nacional, que venían de países donde ya habían casos. Entonces, estas personas comenzaron a ser integradas a estos centros de contención. Igual las personas que se encontraban fuera de la cuarentena, o sea, aquellos que la incumplían, algunos fueron remitidos ahí. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el gobierno, pero el punto es que ninguna de las autoridades, ni la Sala, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, están diciendo de que no deben de estar funcionando este tipo de centros, sino que lo que han dicho es, no se puede internar a una persona solo por el simple hecho de que está fuera de su vivienda, no cumpliendo la cuarentena.
y que las personas que estén ahí deben de observar un mínimo de condiciones dignas para su encierro. ¿Y cuánto tiempo, abogado, debe estar una persona que es detenida en la calle sin ningún salvoconducto o que irrumpe esa cuarentena? ¿Cuánto tiempo lo mantienen detenido? Según la disposición del gobierno, son 30 días obligatorios. Pero acá es donde la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado y ha dicho, mire, a esta persona que usted encuentre fuera de la cuarentena, debe de hacerle las pruebas necesarias para determinar si efectivamente esta persona requiere un confinamiento en estos centros de contención o si por el contrario se le amonesta o se le da cualquier tipo de sanción que no implique la detención y se le regresa a su vivienda, a modo de que cumpla la cuarentena domiciliar y no en estos centros, porque hay un punto relevante. Sí. En todos estos centros de contención es donde en algunos casos se ha determinado la propagación del virus. O sea, hay personas que han estado ahí y ahí se han contagiado. Me confirma si tenemos al doctor Iván Solano, el infectólogo, está con nosotros también desde San Salvador. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, un placer estar aquí con ustedes. Muy amable y gracias también por su paciencia porque hay varios temas para abordar. Con el doctor Escobar y con César me quedan pendiente todavía el tema de las cárceles que lo tratamos a grosso modo. Doctor, las cifras nos las daba el periodista antes sobre el tema del COVID-19 en El Salvador. Las cifras oficiales son una cosa. ¿Cuál es la radiografía que usted, como doctor, dentro de los hospitales dice o nos podría decir de lo que está sucediendo entre el coronavirus y el Salvador frente a este problema? Bueno, en primer lugar, decirle que yo formo parte del Observatorio Médico COVID-19 del Colegio Médico. Su servidor solo se dedica a la práctica privada de la medicina y en ese sentido... Vuelvo con Eduardo Escobar y con César mientras logramos tener una mejor comunicación con el doctor. No los voy a llevar al tema médico. Con el doctor Iván Solano quería hablar de cómo están preparadas el sistema de salud y los médicos en El Salvador. César, tal vez podríamos andar un poco en eso, en el tema de las UCI, de las camas, de los temas de bioseguridad para los médicos, que es una llamada de alerta en toda América Latina. Sí. Bueno, una de las cosas que llamó la atención el Colegio Médico muy pronto fue que no había preparación en dos sentidos para el personal sanitario que iba a estar en primera línea. Por un lado, no había un protocolo establecido de parte del Ministerio de Salud para cómo atender a los posibles pacientes o contagiados con SARS-CoV-2. Eso por un lado. Y por otro lado, que no había insumos suficientes, insumos médicos. ¿Y a qué me refiero? A mascarillas, N95, a trajes, a gafas, suficientes también para atender a la pandemia. Hubo un reconocimiento tácito de parte del gobierno de estas quejas del personal sanitario, porque 30 días después del inicio de la emergencia, comenzaron tanto el Ministerio de Salud como el presidente ya estamos entregando los insumos que nuestro personal necesita y ahora sí tienen los insumos, ahora tienen el doble de insumos. Y esto solo fue posible después de algunas protestas públicas que hicieron enfermeras, por ejemplo, de un hospital aquí muy conocido que se llama el Hospital Amatepec del Seguro Social, donde dijeron, es que nosotros no es que no queramos trabajar, no nos malinterpreten, lo que pasa es que no tenemos los recursos para protegernos y nosotros también tenemos familia. Entonces era una queja bastante humana y entendible. El personal médico aquí en El Salvador, como en otras partes del mundo, eso creo que será una regla, están conscientes de su papel importante en este momento, pero también son conscientes que tienen que protegerse para, uno, evitar el contagio y dos, proteger a sus seres queridos. Entonces, hubo una protesta antes del 6 de abril, que fue la última cadena de televisión pública que ha tenido el presidente Bukele, donde se pidió eso. Entonces, y estas son reclamos que ha reunido el Colegio Médico. Respecto a eso, yo creo que el doctor Iván Solano es un epidemiólogo muy conocido aquí en El Salvador, puede dar un panorama más completo, pero lo que sí, que yo puedo señalar, porque públicamente fueron los doctores, fueron las enfermeras los que reclamaron, era eso. Y además a muchos los han obligado a firmar cláusulas de confidencialidad. No
y no porque nosotros como periodistas queramos conocer nombres, sino que se quieran conocer protocolos, se conocer cuáles son las condiciones en los hospitales para trabajar y contener el virus. Hay, digamos, como una mano de hierro respecto del gobierno a la información que pueda salir del sistema público, del sistema de hospitales. Eduardo Escobar, vuelvo a ese tema. Ya César pone sobre la mesa también el tema de la prensa, complicada porque la prensa es tan importante en esos momentos, la información es tan importante, transparentar las cifras, la información de cada país es tan importante y ya pues César lo pone sobre la mesa, también es complejo en El Salvador. Eduardo, vuelvo con el tema de las cárceles, que sin duda alguna pues esa es la que ha causado las alarmas en asociaciones como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, derechos humanos dentro de El Salvador, cuando Nayib Bukele dice no se podrá ver hacia afuera de la celda, que indica que busca evitar que los criminales se comuniquen con señas en las cárceles, mientras crecen las muertes violentas en las calles del país, porque el gobierno sostiene que muchos asesinatos son ordenados desde las prisiones y se han tomado esas medidas que veíamos en ese informe. ¿Qué está pasando en el tema de las cárceles y basado en qué el presidente toma esta medida? Bueno, en este caso creo que habría que comenzar señalando que es una lástima que como país estemos de nuevo cayendo en esta dinámica de más de 10 fallecidos en un día por consecuencia de la violencia. O sea, ya habíamos entrado a una dinámica de incluso días sin homicidios. Entonces digo, es una lástima y peor en este momento que estamos enfrentando una pandemia. Ahora, ¿cuál es la razón que ha dado el presidente o las autoridades de seguridad pública? Bueno, básicamente han sido dos explicaciones que por su mismo peso caen y que nos revela de que en realidad no hay un control sobre el tema de las pandillas de parte del gobierno ni control de los centros penitenciarios. En este caso, el presidente incluso publicó, entiendo, un video donde se ven unos reos que están desde su reja haciendo señas y figuras con una toalla, con unas toallas, hacen especie de signos. Entonces, supuestamente esto lo recibía alguien afuera del centro penal y ahí estaban las indicaciones. Esa es una de las explicaciones que ha dado el gobierno. Por eso es que los confinó para que no vean la luz del sol, dijo el presidente. Y lo otro es de que por medio de una apelación, un pandillero que había sido condenado a más de 100 años o algo por el estilo, recobró su libertad. Entonces le están achacando a estos dos actos, a estos dos eventos, la responsabilidad del alza de los homicidios. Y como digo, no es atendible el pensar que un reo, por ejemplo, por su propia cuenta pudiera generar este tipo de problemáticas, claro, o que en este caso no tuviera control la autoridad penitenciaria para evitar que se trasladara cualquier tipo de mensaje. Y además no solo decide aislarlos, no solo dice que no podrán ver hacia afuera de la celda, que van a evitar comunicarse con señas hacia el pasillo, que van a estar dentro en lo oscuro, sino que también los mezcla, porque dice estarán con sus amigos de la otra pandilla. ¿Eso cómo era usualmente, abogado? Bueno, antes en los centros penales, para obviamente no generar un caos, se separaban a los miembros de pandillas. Y digamos, también se separaban a las personas que no eran de pandillas. O sea, no estaban mezclados los de pandillas con gente ordinaria, por decirlo de alguna manera, o gente que no estuviera vinculada a las pandillas. Entonces ahora se rompió esto. En este caso, obviamente, habría que considerar, y aquí creo que los expertos pueden opinar con mayor propiedad, si esta es una medida conveniente o no. Pero el punto que yo quiero resaltar es que la decisión, así como se están tomando, del presidente de la República, tiene al menos dos vicios. El primero es que se está, nunca se ha dejado de lado, pero ahora se está remarcando una visión de que la pena que se debe de cumplir, la pena de prisión, es solamente un castigo. O sea, ese criterio punitivo de la pena. Y recordemos que nuestra Constitución, la Constitución salvadoreña, en su artículo 27, establece que la pena tiene una finalidad, que es reeducar, readaptar, reinsertar al que cometa un delito a la sociedad para efectos de evitar
posibles delitos posteriores. Entonces, claro, pero lo que eso está no se haciendo, está haciendo. claro, y lo que está haciendo es confinando cuando en otros países se están tomando medidas justamente para que las cárceles no se vuelvan un foco de contagio de COVID-19. ¿Está tomando alguna medida respecto a eso, abogado? No, están juntándolos y usted ha visto la foto, cómo aparecen hacinados, y eso puede ser obviamente una fuente de contagio. Y esto a lo que nos lleva es que se están infringiendo penas crueles o degradantes al final contra las personas que están en los centros penales. Y con esto no quiero de ninguna manera justificar los delitos que hayan cometido, porque en el país lastimosamente este tema polariza. Un grupo grande de la población no considera que estas personas tienen derechos y que por lo tanto se puede hacer cualquier cosa con ellos. Y esto obviamente hace un tema de venganza. El otro defecto de las medidas que está tomando el Ejecutivo, solo la quiero mencionar brevemente, es que la ley penitenciaria establece el principio de control judicial sobre cualquier medida que se adopte en el cumplimiento de una pena de un condenado. Y eso es lo que no sabemos, y de hecho no lo están haciendo, que no se está cumpliendo el procedimiento que se debe adoptar. Es decir, por ejemplo, si un director de un centro penal tiene una emergencia por motín o por cualquier tipo de estas causas que ameriten emitir una emergencia, lo decreta el director del centro penal, se lo remite al director general de centros penales, o sea, el que está jerárquicamente superior, y si él lo ratifica, debe de informarlo inmediatamente al juez de vigilancia penitenciaria para que los jueces sean los que determinen si se decreta, se revierte o se modifica o se anula la medida de emergencia. Y eso es lo que no está pasando. No tenemos conocimiento de que se haya hecho esa referencia. Tengo que hacer otra pausa. Ya volvemos. Okay. Soy Andrea Bernal, gracias por habernos acompañado aquí en Zoom a la noticia. Nos vemos mañana con otro tema de debate.